Leopardo, guepardo o tigre. Todos eran los mejores cazadores. Pero su caza no siempre tiene éxito. El búfalo y la cebra son presas que pueden traer peligros impredecibles a los depredadores cuando contraatacan. Hoy repasemos 5 veces que los grandes felinos fueron heridos por búfalos, cebras y otros animales. León versus búfalo. El búfalo es una de las comidas favoritas de los leones. Y este sanguinario no dejará pasar ninguna oportunidad de hacerse con la ansiada presa. Es demasiado fácil atrapar presas y es por eso que los leones tienen confianza. Rodear. Ataque. El búfalo solitario está atrapado en un grupo de asesinos. No hay momento de descanso. Debe resistir el ataque de 360 grados. Con un número tan grande, no es muy difícil acabar con un búfalo adulto. Mostrando fuerza, el león solitario atacó a la manada de búfalos salvajes. Pero este búfalo ha sofocado la arrogancia de los grandes felinos. No es fácil controlar esta presa. El poderoso rey fue arrastrado por la tierra. Si no suelta a su presa, puede que tenga que recibir finales amargos. Aunque no es un carnívoro, el búfalo puede hacer que los leones se arrepientan de sus acciones. El tremendo poder de la manada de búfalos cuando unieron sus fuerzas realmente no podía subestimarse. Incluso el rey de todas las cosas debería mantenerse alejado del búfalo más peligroso del mundo. Si te gustó este video, regálanos un me gusta, comparte y suscríbete. ¡Gracias! León versus cebra. Las cebras no son realmente un animal fácil de intimidar. Uno contra 3. Su destino lo decide él. Este guerrero está decidido a luchar por su vida. Es difícil matar a una presa con una gran voluntad de sobrevivir. Si los búfalos usan cuernos, las cebras usan patadas traseras mortales para luchar contra los leones. Cazar siempre es peligroso. Cazar una cebra adulta es mucho más peligroso. Esta cacería fue como un desastre para el orgulloso león. La patada de la cebra le hirió la pierna. Tal vez le tomará un tiempo continuar cazando. En esta naturaleza salvaje, la vida de nadie es segura. El lado derecho está gravemente herido.
Y este es el resultado del depredador imprudente. Guepardo versus Ñu. Esta alianza de los 5 guepardos es una característica única del Masai Mara. Juntos forman una máquina de caza extremadamente poderosa. El antílope está a punto de pasar por esta tierra. Esta es una gran oportunidad para que estos guepardos tengan una buena comida. Son libres de elegir su presa favorita. Pero el Ñu no es realmente un oponente fácil de jugar. Si quieres derribar presas más grandes que tú, los guepardos necesitan un plan. Es arriesgado agarrar presas a gran velocidad. Pero el estómago vacío no permitió que el cazador pensara mucho. A pesar de la lesión, todo parecía valer la pena. Leopardo versus jabalí. Continuemos con las emocionantes batallas entre leopardos y jabalíes. Seguramente cuando se trata de leopardos no podemos dejar de mencionar su máxima capacidad de acecho. De alguna manera, pudo rastrear a los 2 jabalíes sin ser detectado. Esconder, esperando la oportunidad. En un ataque sorpresa, el leopardo arrebató al lechón justo enfrente de la madre jabalí. La madre rápidamente contraataca al depredador. Pero este asesino es tan codicioso y despiadado que no quiere dejar ir a sus posibles presas. Es brutal, pero esta es la ley del mundo natural y no podemos interferir. Los depredadores inteligentes evitarán una confrontación directa con el jabalí. Porque sus colmillos son un arma asesina afilada. El depredador debe tener una estrategia clara. De lo contrario, se pondrá en peligro. Jugar con la muerte no es una buena obra. Tigre versus oso. La agresividad de los osos perezosos se pueden comparar con los perros de pelea pitbull. Los osos perezosos no son fáciles de someter. Luchan muy bien. Y aquí está la prueba. Cuando detectan a un acosador, contraatacarán ferozmente a la criatura con la intención. Parecen querer decirle algo al gato grande. Está mal elegir osos para comer. Como señor de todas las especies, quizás el tigre sepa dónde detenerse en esta feroz batalla. Gracias por ver el video, y si cree que sus amigos podrían necesitar un poco más de inspiración para tener éxito en la vida, envíeles este video. Una vida hermosa siempre nos espera, así que empodérate como leones, ciervos o tigres.
Para ser el primero en ver el próximo video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Que tengas un día productivo y con buena energía. Adiós. Las hienas son consideradas los animales más temerarios del planeta, pero ¿sabías que son tan brutales como los leones? ¿Así o así? Un búfalo recién nacido fue atacado por una hiena. Su madre trató de proteger al bebé, pero al enfrentarse a los feroces depredadores, todos se asustaron y huyeron. Cerca de 20 hienas se acercaron bruscamente. Pobre. Este antílope está luchando para proteger a sus hijos. Ambos intentan ahuyentar al temerario depredador. La hiena también se negó a rendirse y luchó hasta el final. Una de las criaturas más feroces de África está siendo atacada por pequeños depredadores. La piel gruesa y áspera del rinoceronte no hizo que las malvadas hienas se rindieran. Mordeduras consecutivas en la cola. Y la cola se ha ido. Hasta 20 hienas están haciendo planes para su cena. La división del trabajo es muy clara. Es muy fácil acabar con esta presa. Un león que deambulaba solo se perdió accidentalmente en el territorio de 30 hienas. Los molestos sonidos hacen que la vida del león sea aún más preocupante. Turnándose para atacar a los leones, las hienas también sufrieron algunas mordeduras fuertes. Afortunadamente, el compañero del león apareció y lo ayudó. Siete búfalos grandes y pequeños están rodeados de hienas. El denso cerco hizo que el búfalo no tuviera forma de escapar. El búfalo intenta atacar continuamente a la hiena para proteger a la cría. ¿Puedes adivinar si el búfalo escapará con seguridad de la hiena? Frente a cientos de ojos de búfalo, la hiena se acercó sin miedo a un hipopótamo herido. ¿Vendrá el búfalo a ayudar al hipopótamo? Sin ninguna ayuda, el hipopótamo debe salvarse hacia la muerte. Se sumergió en el agua, pero la hiena no lo soltó. Las hienas muerden consecutivamente para romper la estructura de la piel gruesa y firme del hipopótamo.
Cuando se trataba de llegar a aguas más profundas, la hiena finalmente tuvo que darse por vencida. Un ternero fue abandonado por su madre cuando acababa de nacer. La hiena ciertamente amenazó a su madre y se está dando una fiesta brutal. Este bebé elefante tiene una terrible enfermedad y no pudo vivir con su madre por el resto de su vida. Muy rápido, la hiena olió el sabor de la comida. Cada vez más las hienas se acercan a la presa. Al final, la madre elefante tuvo que abandonar a su bebé. Miles de ñus se están reuniendo para dar a luz. Un hermoso momento, ¿verdad? Pero no duró mucho. Apareció la hiena. El bebé, sin darse cuenta del peligro que se avecinaba, se acercó a la hiena con una mente pura. Y por suerte, su madre apareció. Esta joven cebra huye de la persecución de la hiena. Su pata trasera estaba herida. Incapaz de seguir corriendo, la pobre cebra fue derribada y devorada por una manada de hienas. Desde lejos, las hienas intentaban separar a la cebra herida de su manada. La persecución duró 1 hora. Finalmente, la cebra fue derribada y se convirtió en un delicioso alimento para las hienas. Estas hienas manchadas comparten cortes de carne frescos. Pero el sádico, cruel. En la noche oscura, el becerro perdido de la madre está siendo llamado por el dios de la muerte. Las hienas se turnaban para tirar, el pobre ternero solo podía llorar en vano. Uno contra uno. La hiena y el joven ñu luchan por su vida. Pero los herbívoros no pueden derrotar a los depredadores, obviamente. La hiena estaba a punto de atacar a un impala, pero después de ver al topi herido cerca, cambió inmediatamente de objetivo. Seguir y atacar. Una carrera contra la muerte. Dos hienas están tratando de seguir a 3 cebras. ¿Quién será el ganador? El impala está luchando contra perros salvajes, uno de los depredadores más temidos de África. Usando constantemente los cuernos para contraatacar, el impala era realmente fuerte y valiente. Y la hiena apareció y tomó la presa.
Más y más hienas aparecieron para hacer que los asustados perros salvajes se rindieran. El guepardo tuvo una cacería exitosa. Ambos intentaron desgarrar la carne lo más rápido posible. Pero desafortunadamente, apareció una hiena y los atacó. Dos hienas robaron la presa y luego invitaron a más amigos al festival. Abandonado por su madre. Este ternero recién nacido tiene 2 días y tiene que hacer frente a la crueldad de la naturaleza. Su oreja fue arrancada. Cazando sola, la hiena descubre que la presa ha sido derrotada por otro cazador. Con su personalidad temeraria, aleja fácilmente al guepardo de su presa. Y el resto probablemente lo puedas adivinar, ¿verdad? Ha llegado la época de cría. Nacen millones de cachorros de ñu. Pero uno de ellos no tuvo tanta suerte. Tuvo que enfrentarse a depredadores como leones, leopardos, guepardos y hoy en día hienas. La madre búfalo está dando a luz y es abandonada por la manada. Debe proteger sola a sus cachorros y luchar contra el vicioso clan de las hienas. ¿Podrá este pobre búfalo proteger al bebé?